Cuando nosotros examinamos, hermanos, la vida de nuestro Señor Jesucristo, vemos la importancia que Él le dio a la salvación de las personas. De hecho, esa fue su razón para venir al mundo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y hay un relato bien interesante en la vida del Señor Jesucristo, ya la hemos estudiado esa porción anteriormente, pero es cuando el Señor se encuentra con una mujer en Samaria, la mujer samaritana. Y dice el texto bíblico que Jesús se quedó junto a un pozo mientras los discípulos entraron a un poblado cercano a comprar comida. Resulta que a ese pozo llegó una mujer. Esa mujer había vivido una vida de desenfreno en su vida, porque 5 maridos has tenido, le dice el Señor, y el que ahora tienes no es tu marido. Ella, al verse expuesta, comienza a hablar acerca del lugar de adoración, pero el Señor le habla acerca de en qué consiste la verdadera adoración, que es en espíritu y en verdad. Ella le dijo al Señor: a mí me parece que tú eres un profeta. Cuando el Mesías venga, Él nos va a hablar, nos va a decir todas las cosas. Y el Señor se revela a ella y le dice: yo soy el que habla contigo. Y esa mujer, al escuchar que estaba hablando con el mismo Mesías, el mismísimo Mesías, el Hijo de Dios, el esperado, el Salvador del mundo, inmediatamente deja su cántaro, que era lo que ella andaba con lo que iba a sacar agua del pozo, y corre a su ciudad para anunciar a todas las personas de su lugar que ella se ha encontrado con el Mesías. Resulta que los discípulos de Jesús llegan justo en el momento cuando Jesús está terminando de conversar con esta mujer. Se sorprenden que esté hablando con una mujer, y los discípulos empiezan a insistir en que Jesús coma de la comida que ellos fueron a comprar. Y entonces dice el texto así en Juan 4, dice que los discípulos rogaban diciendo: Rabí, come, le decía. Y él les dijo: yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. Entonces los discípulos se decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Y Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, dice, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. ¿De qué estaba hablando el Señor Jesús con sus discípulos cuando les dijo que los campos estaban blancos, estaban listos para la cosecha? Ciertamente no le estaba hablando acerca de plantaciones de trigo, les estaba hablando acerca de personas. Saben, los discípulos habían entrado en ese pueblo que se llamaba Sicar, habían comprado comida, y a ninguna persona le habían ellos hablado acerca de Jesucristo, a pesar de que eran sus discípulos y habían permanecido con Él tanto tiempo. Ellos entraron a este pueblo samaritano de Sicar y no pudieron hablarle a ni una tan sola persona acerca de Jesús. Sin embargo, Jesús se presenta con una mujer fuera de la ciudad, en un pozo. La alcanza, la perdona, y esta mujer sale corriendo para convertirse en una misionera. Ella no podía permitir que Jesús se fuera sin que su gente también escuchara lo que ella había escuchado, tuviera un encuentro con el Mesías. Hermanos, muchas veces nosotros andamos así en la vida, preocupados más por la comida que por la salvación de las personas, preocupados más por las cosas de este mundo que por la salvación de las almas. El texto que vamos a estar estudiando el día de hoy nos ayuda a enfocarnos en cuál es la misión que Dios nos ha dado a nosotros como discípulos. ¿Cuál es el propósito de Dios para nosotros? Y quiero invitarles entonces a abrir sus Biblias e ir a Lucas capítulo 10, versículo 1. Lucas
capítulo 10, versículo 1. Dice así la palabra del Señor, Lucas 10, 1. Vamos a estar desarrollando hasta el versículo 16. Dice: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por las calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado en nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en cilicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. La semana pasada estuvimos examinando ese texto donde varias personas se acercan a Jesús expresando su deseo de seguirle, a donde quiera que Él fuera. Y donde el Señor les confronta y les dice que las zorras tienen guaridas y las aves nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene de dónde recostar su cabeza. Les habla acerca del costo que significa seguirle, que si una persona decide poner su mano en el arado, que va a seguir a Jesús, pero sin embargo mira atrás, no es digna de Él, no puede ser su discípulo. Jesús les estaba mostrando a estas personas lo que significa realmente seguir a Jesús. Significa que lo que sea que Él te diga, donde sea que Él te llame, tú vas a ir. Tú vas a ir. No todas las personas que escucharon a Jesús tenían esa disposición. No muchos estaban realmente dispuestos a darlo todo por Jesús. Muchos eran superficiales, estaban ahí por los milagros, por la comida, o porque simplemente les agradaban escuchar las palabras de Jesús, pero realmente no tenían un compromiso con Él. Sin embargo, en el relato que acabamos de leer ahí en Lucas capítulo 10, vemos que Jesús selecciona a 70 de sus discípulos para enviarlos. Estos son 70 que sí habían considerado y habían decidido pagar el costo de seguir a Jesús, que habían decidido dejarlo todo por Él. Y dice el texto que ahí en el versículo 1, que Jesús designó también, dice, a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de Él a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. Esa palabra designar, hermanos, es un término
Es un término utilizado en aquel tiempo para hacer referencia a una asignación u oficio que un rey hacía hacia uno de sus súbditos. Era una palabra que se utilizaba para asignaciones que llevaban a cabo reyes, gobernantes. Aquí realmente Jesús nos está mostrando quién es Él. Él es el Señor. Él es el Rey de Reyes. Y Él decide escoger a 70 de sus discípulos para enviarlos a predicar. Las misiones, hermanos, son iniciativa de Dios, son iniciativa de Jesucristo. No hay nadie que esté tan interesado en la salvación de las personas como el que murió por ellas, que es Jesucristo. Las misiones existen porque el Señor Jesucristo quiere salvar a los suyos. Y el Señor le concede el privilegio a hombres para que sean sus instrumentos para llevar a cabo esta labor. Hermanos, qué privilegio realmente que el Señor nos conceda a nosotros, los seres humanos, el ser instrumentos suyos para alcanzar a los que no le conocen. Seguro que muchos de nosotros nos sentiríamos privilegiados si un alto dignatario del mundo nos llamara por teléfono y nos pidiera un favor. Nos sentiríamos honrados, especialmente si consideramos que esa es una persona muy digna. Ahora, pueden imaginar que es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador y sustentador del universo, el que nos ha llamado y nos ha dado a nosotros el privilegio de anunciar a otros sus virtudes. Entonces vemos al Señor que Él escoge, que Él selecciona a 70. Ya había escogido a 12, ¿verdad? Recuerdan a los apóstoles. Entonces, por eso dice el texto aquí, otros 70. ¿Y qué hace el Señor? Dice que los agrupa de 2 en 2. Él hace equipos de 2. Esto nos muestra un principio bien importante del ministerio, hermanos, que el ministerio debe de llevarse a cabo en equipo. Siempre requiere pluralidad de ministros. Tener un compañero en la obra de Dios es una fuente de ayuda, de ánimo y de rendición de cuentas. Jesús aquí vemos cómo envía a sus discípulos de 2 en 2 y más adelante. Cuando vemos, por ejemplo, el ministerio del apóstol Pablo, vemos que cuando él sale de la iglesia de Antioquía como misionero, él sale con Bernabé y luego con Silas. Nunca andaba solo. Los equipos misioneros son justamente eso, son equipos. ¿Y qué se necesita para conformar el equipo? Que al menos tenga 2 miembros. Que al menos tenga dos miembros. Y eso es lo que vemos aquí en este caso. Vemos entonces que el modelo del liderazgo en la iglesia y en la misión de Dios es plural. Es plural. Es triste ver hoy en día iglesias donde hay un único pastor que parece ser el dueño de la obra y no desarrolla ni ordena nuevo liderazgo. La obra de Dios y en particular la obra misionera debe hacerse en equipo. Debe hacerse en equipo. Hoy en día algunos no quieren hacer equipo con nadie porque dicen de que no pueden llevarse con nadie. Hay pastores hoy en día que viven peleados. No se pueden levantar un cuerpo de ancianos en la iglesia porque los pastores no pueden llevarse. Están en conflicto. Están en una pelea tratando de obtener influencia y poder. Realmente eso no es de Dios, hermano.
Eso no es de Dios. El Señor escoge a 70 y hace 35 grupos. ¿Y qué hace? Luego el Señor dice el texto que los envió delante de él a toda ciudad y lugar a donde él iba de ir. Estos 70 tenían la misión de preparar el camino para el arribo del Señor Jesucristo, de preparar los corazones. Jesús, como vimos la semana pasada, tenía la meta, el propósito de ir a Jerusalén. Estaba pronto a entregar su vida. No le quedaba mucho tiempo, pero aún habían muchos lugares a los que él tenía que ir. Y lo que hizo es, para maximizar y poder eficientar su ministerio, envió 35 grupos a los diferentes pueblos y aldeas que él tenía planificado ir, para que prepararan el camino para su llegada. Ellos tenían que llevar a cabo una labor muy similar a la de Juan el Bautista, preparar los corazones para la llegada del Señor. Hermanos, hoy en día la misión no es muy diferente. Nosotros tenemos que llevar el Evangelio para que las personas reciban ¿a quién? Reciban a Jesús, para que reciban a Cristo. Nuestro papel en el evangelismo es justamente ese, es presentarles a las personas a Jesús, es anunciarles el arrepentimiento, es preparar sus corazones para que ellos vengan a sus pies. Vemos que el Señor tenía distintos lugares, dice, habían ciudades y lugares en particular, ¿verdad? Esos lugares pueden incluir pueblos, aldeas, caseríos, donde el Señor deseaba ir, y Él mandó a estos equipos para preparar el camino. El hecho de que nos haga esa diferenciación entre ciudad y otros lugares nos muestra los distintos tipos de población humana. Hay población rural, hay población urbana, pero para Jesús eso es indistinto. Ahí en cada lugar hay personas, y personas necesitadas de salvación. Entonces, Él envía a sus discípulos con el propósito de preparar los corazones para el arribo. Ahora bien, es interesante que vemos en el versículo 2 que antes de que los discípulos se pongan en acción, el Señor les da una serie de instrucciones respecto a cómo deben de llevar a cabo la labor. Y estas instrucciones se centran en las actitudes y la estrategia que los discípulos debían de seguir para ser efectivos en su misión. Y la primera de ellas, de estas instrucciones, la encontramos ahí en el versículo 2, donde el Señor Jesús les dice: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, les dice el Señor Jesús: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Noten, antes de poner a sus discípulos en camino, Jesús los pone de rodillas. Antes de que ellos comenzaran a caminar, ellos tenían que orar. ¿Y por qué eso? ¿Y por qué debían ellos orar? Orar porque se levantaran nuevos obreros, porque la mies, a la verdad, dice, es mucha. ¿Qué implicaciones tiene esa declaración que está haciendo el Señor Jesucristo ahí al decir que la mies es mucha? La mies, la palabra mies es la cosecha es mucha. Y el concepto aquí es el mismo del que les mencionaba al inicio, de cuando Jesús le dijo a sus discípulos que alzaran los ojos, que miraran los campos que estaban listos para la cosecha. ¿De qué está hablando el Señor aquí, hermanos? Está hablando de personas necesitadas de salvación. La cosecha es cosecha de almas, Y lo que está diciéndonos el Señor aquí es que hay una gran cosecha, que hay muchas almas
necesitadas, que personas que están listas para recibir al Señor, listas para recibir su perdón, listas para recibir la salvación, pero que necesitan un obrero que vaya y les predique. La mies es mucha, la mies es mucha. Ahora, ¿se pueden imaginar, hermanos, ustedes que de repente vieran manzanas y manzanas de tierra cultivada? Y no solo eso, sino en maduración y lista para ser cosechada. Y que no vieran ahí ninguna maquinaria, ni trabajadores, ni personas. Yo creo que a veces, de causa de nuestro día a día y las rutinas y todo eso, perdemos de vista lo más importante. Hermanos, de este mundo, lo único que se va a ir al cielo son las almas. Tu carro no te lo vas a llevar, tu casa no te la vas a llevar, tu dinero, nada, no vamos a llevar nada, nada. Lo único que nos vamos a poder llevar con nosotros a la otra vida son las almas, las personas que pudimos alcanzar mientras estábamos aquí. Pero ahí pasamos nosotros enfocados en lo menos importante y dejamos de lado lo más importante, que son las almas. Jesús, ¿saben qué está haciendo con sus discípulos en este momento? Les está ayudando a ellos a abrir los ojos a la necesidad para que ellos se llenen de compasión. Ellos iban a formar 35 equipos y aún 35 equipos eran poco para alcanzar todos los poblados que había solamente en la Judea de ese tiempo. Ya se pueden imaginar el mundo entero. ¿Cuántos serían 35 equipos hoy? Cuando nos estamos acercando o ya estamos en los 8,000 millones de personas. Cuando hay cientos de miles de millones de personas en el mundo que nunca han escuchado el Evangelio de Jesucristo. Recuerdo que Hudson Taylor, el misionero a la China, mencionó en una ocasión que cuando llegaron a predicar el Evangelio a una aldea, había una niña ahí que estaba muy receptiva al mensaje del Evangelio, una muchacha. Y entonces ella, después de oírlo, ella le dijo, óigame, le dice, ¿desde cuándo tienen ustedes? ¿Desde cuándo tienen ustedes este mensaje? Y entonces él, con mucho orgullo, que venía de Inglaterra, dijo, hace mucho tiempo, muchos siglos. Tenemos traducciones de Biblia. Y le dijo, ¿y por qué no vinieron antes? Mi papá hubiera querido escuchar esta verdad, pero murió sin escucharla. Hermanos, realmente nosotros estamos alzando los ojos y viendo los campos. Hay mucha necesidad aquí en San Pedro Sula, pero hay necesidad en el mundo, en las naciones. Hay una gran necesidad, una gran necesidad. Ahora, ante la gran necesidad, ¿qué le dice el Señor a los discípulos que debían hacer? Dice, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ante la gran necesidad, ¿sabe por dónde debemos de comenzar, hermanos? Tenemos que comenzar por orar, por ponernos de rodillas y empezar a clamar al Señor porque Él envíe. Noten, es el Señor quien envía. Las misiones es iniciativa de Dios. No es que el misionero se autoenvía. No es que una persona solito se envía. Es algo que Jesucristo hace. Él es el Señor de la mies. Él es el dueño de la cosecha. Él es el dueño de las almas. Él fue quien las compró. Y Él es quien envía a sus siervos para cosechar.
Ahora, nosotros entonces debemos de orar, hermanos, debemos orar porque se levanten obreros. Muchas veces nosotros pensamos equivocadamente respecto a cómo se debe de tratar con la necesidad que vemos en la obra. O sea, a veces nosotros, por ejemplo, cuando escuchamos que se van a enviar misioneros, decimos, pero ¿por qué tenemos que enviar si hay tanta necesidad acá? Yo sé que hay necesidad allá, pero hay necesidad acá también. Entonces, ¿por qué tenemos que enviar? Saben, hermanos, eso es pensar al revés de cómo Dios quiere que nosotros pensemos. ¿Saben cómo debemos de pensar nosotros? ¿Saben cuál es la solución ante la necesidad que hay de Cristo en el mundo? Es que los que están yendo vayan y que se levanten más para ir. La respuesta no es que los que quieren ir se queden. La respuesta es que se levanten más para aquí y para que vayan. Lo que nosotros necesitamos es orar más. Orar creyendo realmente que Dios nos escucha y que Él va a hacer eso que nosotros le pedimos. Ahora, el Señor les dice en el versículo 3, id, dice, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Ese id es una orden, es un mandato. Y ese verbo tiene un sentido de urgencia en el cumplimiento de la misión. En otras palabras, los discípulos no deben de retardar ni alargar la misión que Dios a la cual les está llamando. El tiempo es corto, nuestra vida es corta y la necesidad es grande. No podemos perder el tiempo. Ellos debían de levantarse e ir. Lo otro que el Señor también les muestra a sus discípulos aquí es que la misión no va a carecer de dificultades. El Señor les dice a sus discípulos que los envía como corderos en medio de lobos. ¿Se puede imaginar ese cuadro? Piensen en el cuadro de un cordero rodeado de lobos, de una jauría de lobos. Y con eso el Señor Jesucristo les está ayudando a los discípulos a entender que en la misión ellos se van a ver rodeados de enemigos y de personas que quieren destruirlos, Al llamar a los discípulos corderos, muestra la naturaleza mansa y humilde que debe tener un discípulo. Un discípulo de Jesucristo no es una persona iracunda. No tiene una actitud como la que tuvo Jacobo y Juan, ¿verdad? Cuando le pidieron al Señor si hacían descender fuego del cielo contra aquel poblado de samaritanos. Los discípulos debemos de ser mansos como palomas, somos como corderos. No estamos haciendo una guerra contra las personas. Estamos sí en una guerra, pero de naturaleza espiritual y que se gana con armas espirituales. Sin embargo, el ministerio siempre se lleva a cabo en un ambiente hostil, peligroso y engañoso. Jesús no le presenta a los discípulos el ministerio como un trabajo color de rosa. Si Dios te está llamando para el ministerio y de alguna manera tú piensas que el ministerio es un trabajo donde no vas a encontrar desafíos, donde no vas a encontrar ataques, donde no vas a experimentar sufrimientos, entonces piensa bien si Dios te está llamando, y si te está llamando, entonces tienes que considerar verdaderamente que esto es parte de lo que es el ministerio. Cuando Pablo
le da instrucciones a Timoteo respecto al ministerio, le dice, sufre como un buen soldado de Jesucristo. Si uno va a estar en el ministerio, uno tiene que estar dispuesto a sufrir. Estamos rodeados de lobos. ¿Y por qué el Señor les menciona esto? Por un lado, para que ellos estén vigilantes, para que ellos estén alertas, para que se cuiden de no ser engañados, de desarrollar alianzas con las personas equivocadas, de las tentaciones que pueden venir a su vida, ¿verdad? Para descalificarlos del ministerio, para que ellos velen en oración, para que ellos anden en el Espíritu y para que ellos protejan el rebaño, para que ellos se mantengan fieles al Señor y en comunión con Él. Pero también creo que el Señor se los menciona para mostrarles que la misión puede costarnos la vida. La misión puede costarnos la vida. Y si una persona está dispuesta a ir al campo, dar su vida para la predicación del Evangelio, tiene que estar dispuesto a morir si fuera necesario. ¿Saben cuando los misioneros salían para alcanzar las tribus caníbales en el Pacífico? Allí los misioneros que acompañaron a John Peyton, muchos de ellos, cuando salieron al campo misionero, ¿saben ustedes qué llevaban como maleta? ¿A dónde ponían la ropa? En ataúdes, hermanos. Porque el mismo lugar que les pudiera servir para llevar su ropa, les podía servir para poner su cuerpo cuando fuera trasladado de regreso, para ser enterrado. Muchos, a lo largo de la historia de la iglesia, han entregado su vida por la predicación de Cristo. Se requiere en la obra de Dios que tengamos coraje, hermanos. Los cobardes no van a estar en el reino. Ahora, ¿qué más vemos aquí? Dice en el versículo 4, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis en el camino. ¿Qué es esa idea de alforja, de bolsa? Bueno, era la bolsa de dinero, la alforja era la alforja de los alimentos y el calzado era calzado extra, aparte del que llevaban puesto. ¿Por qué el Señor le dice a los discípulos que no lleven ninguna de estas cosas? Que no lleven bolsa, que no lleven alforja. O sea, que no lleven dinero, que no lleven calzado. Pues porque el Señor les está enseñando a esos discípulos a depender de Él, a confiar que el Señor va a suplir y va a proveer para todas sus necesidades. Ahora, esta instrucción fue de manera particular a este grupo de discípulos en este momento porque ellos estaban en formación. Pero más adelante, cuando ya el Señor Jesús estaba a punto de morir y ellos ser esparcidos, ¿verdad?, para llevar el Evangelio a las naciones, Jesús les dice lo siguiente en Lucas 22:35, y a ellos les dijo: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo?, les dice el Señor. Ellos dijeron: nada. Y les dijo: pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda la capa y compre una. ¿Por qué Jesús les dice esto? Porque la escuela se terminó. Ahora van al trabajo en el mundo real, si podríamos decirlo así. Este envío de los 70, aquí vemos al Señor capacitando a estos discípulos, enseñándoles cómo funciona el ministerio. Más adelante, cuando ellos van a ser recomisionados a la obra, una vez que Jesús parte, entonces el Señor les dice: sí, bueno, ahora sí tomen su alforja, ¿verdad? Hoy sí tomen la bolsa. Pero ¿por qué les dice eso? Porque ya habían aprendido la lección. ¿Cuál era la lección?
que el Señor es quien provee en la obra. Era posible que ellos llevaran bolsa y que en el camino los asaltaran. Es posible que llegaran a un pueblo y no lo recibieran y los rechazaran. Entonces, pero al recordar, cuando el Señor estaba con ellos y los había enviado, que no les faltó nada, eso les iba a ayudar a ellos a poder enfrentar esos desafíos y a confiar que el Señor iba a estar con ellos y no los iba a desamparar. Hermanos, me dijo una vez mi pastor Celso que el que llama paga. Si el Señor nos ha llamado al ministerio, Él nos va a sostener. Nosotros vemos en las Escrituras variados ejemplos de cómo el Señor proveyó para sus siervos. Por ejemplo, Dios envió cuervos y luego usó a una viuda para alimentar a Elías. Dios multiplicó el aceite de la viuda que alimentó a Eliseo. El Señor suplió para las necesidades de Juan el Bautista cuando llevaba a cabo su ministerio en el desierto. Y Dios vemos que abrió el corazón de Lidia para recibir el Evangelio y proveer de hospedaje para Pablo y su equipo misionero. Pablo fue sostenido en la obra por la iglesia de Filipos y otras iglesias de Macedonia cuando hizo su ministerio. ¿Saben qué nos muestra todo eso? Que Dios siempre es fiel y que Él siempre provee. Ahora, lo otro que el Señor les dice es que tampoco deben de saludar a nadie en el camino. ¿Qué es eso? Significa que los discípulos entonces tenían que ser descorteses, cara dura, que no debían de mostrar ni siquiera la cortesía básica que se esperaba, ¿verdad? Al pasar de largo, ¿verdad? Y no saludar a las personas en ninguna manera, hermanos. El punto es que ellos no deberían de perder el tiempo en asuntos secundarios y de poca importancia. Pero usted me puede decir, ¿cómo así que los saludos pueden de ser de poca importancia? Es que nosotros tenemos que transportarnos a la cultura. Y en Oriente, hermanos, los saludos, al menos en los tiempos de Jesús, eran muy diferentes a nuestros saludos. No solo era como dar la mano, decir hola, ¿verdad? En la cultura, los saludos eran ceremonias largas y elaboradas que tomaban mucho tiempo. Un saludo podía involucrar primeramente un saludo verbal, después un saludo físico que involucraba besos y abrazos, y luego un ofrecimiento para entrar a la casa para el lavado de pies, para unción con aceite, y luego el ofrecimiento de comida y descanso. ¿Qué les está enseñando el Señor Jesús acá? ¿No? Es que en la misión se requiere enfoque. No pueden ir ahí recibiendo cualquier invitación para quedarse y todo eso. Si el Señor los envía a un lugar, ustedes tienen que ir a ese lugar y llegar ahí lo más pronto posible. También vemos el aspecto del discernimiento. Dice en el versículo 5, en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea esta casa, y si hubiera ahí un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario, no paséis de casa en casa. Entonces ellos debían de llegar a una casa, a un lugar, y decir paz. Es el anuncio de paz. Es el mensaje del Evangelio, paz, paz con Dios, paz en el corazón, ¿verdad? Pero no todas las personas que les escucharan los iban a recibir. Sin embargo, aquellos que los recibieran, ¿cómo los llama el texto? Hijos de paz. Hijos de paz. ¿Quiénes son estos hijos de paz? Son personas con un corazón receptivo para el mensaje del Evangelio. ¿Sabe qué debe de saber toda persona cuando va y lleva el Evangelio? Es que van a haber algunos que sí van a escuchar, que van a haber algunos que van a responder. Y cuando estas personas responden al mensaje del Evangelio, entonces la paz del Señor va a venir a esa persona y a ese hogar. Ellos deben de discernir este aspecto, ¿verdad? Porque a veces podríamos pensar, ¿verdad? Que nadie va a creer, pero no es así. No es así. Dios tiene personas
Él está preparando los corazones, ya les ha dado convicción de pecado por medio de su Espíritu Santo y solo necesitan a alguien que les hable. Habrán personas con un corazón receptivo y los misioneros deben de ser capaces de poder identificarlos. Ahora, en estas casas a donde ellos llegaran, ¿verdad? Ellos tenían que disponerse para recibir la hospitalidad de este hijo de paz, la hospitalidad de las personas a quienes ellos iban a ministrar. Pudiera ser que las personas no tuvieran mucho dinero, no tuvieran mucho dinero. Y ellos ¿qué era lo que tenían que hacer ellos? Pues recibir la bondad de estas personas. ¿Por qué? Porque el obrero es digno de su salario. Porque es correcto que las personas cuiden de aquellos que les llevan el mensaje del Evangelio. Ahora bien, pudiera ser que la casa a la cual llegaran no fuera una casa acomodada o que no lo fuera. E independientemente si la casa tenía muchas comodidades o no las tuviera, ellos tenían que quedarse ahí. ¿Qué era el propósito de esto? Es que ellos dieran testimonio. ¿Testimonio de qué? De que ellos no estaban en el ministerio por dinero. Sabían, en los tiempos de Jesús había muchos predicadores itinerantes, predicadores que iban de aquí para allá, en su mayoría eran falsos maestros. ¿Y saben cuál era una de las características que ellos tenían? Que ellos buscaban en los pueblos las mejores casas para quedarse ahí. Las casas más cómodas, las casas con la gente que tuviera más dinero. Esto ciertamente daba mal testimonio y mostraba realmente el corazón de estos hombres, ¿no es así? Que ellos estaban en el ministerio por el dinero, por la plata. Pero los ministros del Señor no debían de ser así. Ellos debían de posar en la casa de aquellos que abrieron su corazón al Evangelio. Y ya fuera pudientes o humildes, ellos deberían de permanecer ahí y comerse lo que sea que les pusieran a la mesa. Fuera sencillo, fuera abundante, se lo tenían que comer. Fuera pescadito o fuera cerdito. Si fuera, porque recuerden que Jesús está hablando con judíos y ellos tenían las dietas alimentarias y todo, o sea, todas las separaciones alimentarias, ¿verdad? A Pablo no le cayó incluso esto en el 20 con respecto a esto hasta mucho más adelante en su ministerio. A Pablo dijo Pedro, es a Pedro. Entonces, hermanos, realmente que los ministros del Señor deben de contentarse incluso en medio de los desafíos, los peligros y las necesidades del campo misionero. Ahora, del versículo 8 en adelante vemos en qué consistía el trabajo misionero. Dice el Señor Jesús en el versículo 8, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed los que os pongan delante. Y miren el 9, dice, sanad a los enfermos que en ella haya y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas a cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo de las calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado en nuestros pies lo sacudimos contra vosotros. Por esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y les dice, ¿verdad? Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para esa ciudad. En el versículo 5, el Señor les dijo que cuando llegara a una casa, ellos debían de proclamar la paz para esta casa. Paz para esta casa. Entonces, ¿en qué consiste la labor misionera, hermanos? En anunciar la paz. Que Dios está reconciliando a los hombres por medio del Mesías, por medio de Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Esta es la labor, esta es nuestra labor como ministros del Evangelio, es anunciar la paz, que Dios está reconciliando a los hombres con Él por medio de Cristo. Ahora también el Señor les dice, sanad enfermos en aquella ciudad. Tenían que llevar a cabo actos de misericordia. En este caso el Señor capacita a los 70 para sanar toda enfermedad y dolencia de las personas. Estas eran señales que el Señor les permitió que hiciesen ellos para confirmar que ellos eran enviados de Dios. Hoy en día la verdad de Dios ya fue confirmada, pero eso no significa que no debemos aún
hacer obras de misericordia, tenemos que orar por los enfermos, tenemos que acordarnos de los pobres. El evangelio de la misericordia de Dios debe de ir acompañado de obras de misericordia. Eso es parte del trabajo. Pero también, y más importante que todo, la predicación del reino de Dios. Los enviados debían de anunciar que el reino de Dios se había acercado a ellos. Hermanos, cuando nosotros hablamos del reino de Dios, hablamos implícitamente del rey, de un rey. El concepto de reino para nosotros muchas veces nos elude porque nosotros vivimos en una democracia y nosotros salimos a votar, ¿verdad? Y a elegir quién queremos que nos gobierne, y si no nos gusta, tratamos de desecharlo. ¿Verdad? O sea, vivimos en un contexto diferente, y aun si los gobernantes ponen leyes que no nos gustan, no nos sometemos. O sea, no entendemos, al menos desde un sentido civil, lo que es el concepto de estar gobernado por un rey. Un rey es una persona que tiene autoridad absoluta. Absoluta. Es como un dictador. O sea, su palabra no puede ser discutida. Ahí no es si tú quieres o no quieres, no es opciones, es la palabra del rey y punto. ¿Saben? El mensaje del evangelio es un mensaje del reino de Dios. ¿Por qué? Porque primeramente el mensaje del evangelio es un mandato. Dios les manda a los hombres a que se arrepientan de sus pecados y crean en el evangelio. Entonces es el rey dándoles una orden. Pero el mensaje del evangelio implica que también habla del reino de Dios, porque lo que Dios espera de todos aquellos que creen en el evangelio es que se sometan a Cristo y le obedezcan. Jesús les dijo: ustedes me dicen Señor, Señor, pero no hacen lo que les digo. Entonces están engañados, pues no pertenecen al reino, porque no entienden lo que significa ser parte del reino. Ser parte del reino significa que te sometes al rey, que Jesucristo es tu Señor, que Él gobierna sobre tu vida. Por eso es que si el rey te dice: vende todo lo que tienes y sírveme, deberías hacerlo sin pensar, sin titubear. Ya. Es el rey quien lo manda. Y ellos debían anunciar que el reino de los cielos, el reino de los cielos, el reino de Dios se les había acercado. ¿Se imaginan, hermanos? Este reino es salvación, es perdón de pecados, es vida eterna, es herencia entre los santificados. Este reino implica recibir al Espíritu Santo, es tener seguridad eterna. Esto es lo que significa ser parte de este reino, lo que más necesita el hombre. Todos vamos a morir, hermanos, todos vamos a morir, todos vamos a morir. Y sabes una cosa, cuando estés al borde de la tumba, solo hay una cosa que importa, y es si tú eres salvo o no. Tus títulos, todo lo que hayas podido hacer, no importa, porque estás en la víspera de enfrentar una eternidad, ya sea con Dios o separado de Dios. Lo único que importa ahí es si tienes a Cristo, si eres salvo. En eso consiste, hermanos, principalmente la labor de los misioneros, es predicar el reino de Dios. Ahora bien, ¿todas las personas van a recibir ese mensaje? ¿Todas las personas se van a arrepentir? Pues la verdad es que no. Y el Señor Jesús les da instrucciones a sus discípulos también qué debían de hacer cuando fueran rechazados. Tenían que también anunciar, tenían que predicar algo: juicio. ¿Sabes? El mensaje del evangelio no solo es un ofrecimiento de perdón, de vida eterna, sino también es una advertencia de juicio para el que lo rechaza. Todos somos pecadores aquí, pero hay esperanza para nosotros, hay esperanza para los pecadores, hay perdón para los pecadores. Dios envió a su propio Hijo unigénito a morir por nuestros pecados para que pudiéramos tener esperanza, para darnos salvación. Ahora, si tú rechazas esto, eso solo te queda una expectación de juicio, el fuego del infierno. Solo eso te queda. Y los predicadores del evangelio deben advertir a las personas de lo que ocurrirá si rechazan ese mensaje. Ellos, los discípulos, tenían que visualmente mostrarle a las personas
el juicio que les vendría por haber rechazado ese mensaje, sacudiéndose el polvo de sus pies. El Señor les dice aquí, imagínense esto, que va a ser más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Ahora, estos eran pueblos judíos, hermanos, y después vemos al Señor Jesucristo declarando juicio contra 3 ciudades de Judea, ¿verdad? Era Corazín, Betsaida y Capernaum. Y el Señor dice que va a ser más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para estas ciudades. Pero hermanos, cuando se nos describen a las personas de estas ciudades, no se nos describen personas entregadas a la homosexualidad, como en el caso de Sodoma, entregados a pecados atroces como la violación, la idolatría, así como habían sido las ciudades de Tiro, de Sidón, entregadas a la corrupción. Y entonces la pregunta es, ¿por qué estas ciudades y estos pueblos a donde llegaran estos discípulos a anunciar el Evangelio recibirían un castigo más severo que el de Sodoma? ¿Sabes por qué? Porque entre más luz recibes, más responsabilidad tienes. Entre más luz, entonces más será el juicio. ¿Saben? Dijo un predicador muy conocido, Martin Lloyd-Jones, en una ocasión, dijo: los que reciben más luz serán juzgados con más severidad. Y escuchen bien esto: es más peligroso morir después de haber asistido a una iglesia por años, escuchado la verdad y no arrepentirse, que morir en completa ignorancia de las cosas de Dios. ¿Sabes? Si tú estás aquí, ya llevas tiempo viniendo a esta iglesia, has escuchado el mensaje del Evangelio, se te ha llamado al arrepentimiento una y otra vez, y tú te sigues resistiendo, sigues insistiendo en rechazar el mensaje del Evangelio, tu juicio será más severo que el de Sodoma. La gente de Sodoma, esos pervertidos, serán castigados menos en el infierno que tú. Porque si ellos hubieran visto, dice el Señor Jesús, los milagros, o hubieran escuchado el mensaje que predicaron los discípulos, hace tiempo se hubieran arrepentido. Si ellos hubieran tenido la oportunidad que tú y yo tenemos, ellos sí se hubieran humillado, ellos se hubieran arrepentido, ellos se hubieran vuelto a Dios y hubieran sido preservados, hubieran sido salvados, dice el Señor Jesús. Así que encontramos aquí, hermanos, las terribles consecuencias de desechar el mensaje. Será un juicio más severo, más severo. Saben, Capernaum, una ciudad costera que se jactaba de su lugar, de su posición, de sus edificios, dice el Señor: hasta el Hades serás abatida. Tiro y Sidón fueron ciudades que el Señor profetizó por medio de Ezequiel, Joel, Jeremías, cómo sería destruida. Nabucodonosor II destruyó la ciudad marítima de Tiro, más o menos como entre el 500 y el 600 antes de Cristo, y luego vino Alejandro Magno y utilizó los remanentes de la ciudad marítima y construyó un puente para llegar a la ciudad insular y la arrasó. Y todo lo que Dios anunció que iba a sobrevenir sobre esa ciudad se ocurrió, o sea, fueron masacrados gran parte de la población y otro grupo fue llevado como esclavos. Y uno dice: qué terrible el castigo para esta ciudad, para Tiro. Pero va a ser como un juego de niños comparado al juicio que tú recibirás si decides rechazar el Evangelio de Cristo. Ahora,
Miren el 16, dice el Señor, y el que a vosotros oye, a mí me oye. A mí me oye. Cuando nosotros predicamos la palabra, cuando nosotros predicamos el Evangelio, literalmente estamos hablando de parte del Señor Jesucristo mismo. Y cuando nosotros hablamos de parte del Señor Jesucristo, estamos hablando también de parte de ¿quién? De parte de Dios que lo envió. Si alguno rechaza o desecha a los mensajeros que llevan el Evangelio, está rechazando a Dios mismo. Así que no lo rechaces, no rechaces a Cristo. Ríndete a Él, entrégate a Él. Ahora bien, hermanos, en conclusión, hay una gran necesidad y somos nosotros los llamados a ir. Haremos bien con empezar orando y pidiéndole al Señor que levante obreros para su mies. Vamos a orar. Señor, gracias por el privilegio que nos das, Señor, de participar en tu obra de salvación de las almas. Gracias porque un día utilizaste un instrumento que nos trajera el Evangelio a nosotros para que pudiéramos ser salvos. Señor, cuán hermosos son los pies de esas personas que nos trajeron el Evangelio, Señor. Cuán dulce, Señor, cuánto gozo ha sido para nosotros conocerte, Señor, amarte, recibir el perdón de nuestros pecados, Señor. Gracias, Señor, porque hubieron personas fieles que estuvieron dispuestos a renunciar a su comodidad para traernos el Evangelio de Cristo. Ahora ayúdanos a hacer lo mismo. Ayúdanos a alzar los ojos, a ver los campos que están blancos, que están listos para la cosecha. Ayúdanos a ver la necesidad que está a nuestro alrededor. Y te pedimos, Señor, que envíes obreros a tu mies. Levanta, Señor, en esta iglesia un ejército de personas comprometidas contigo, Señor, que estén dispuestos a darlo todo por ti, Señor, a dejarlo todo por ti, Señor. Levanta, Señor, un ejército de misioneros para tu gloria, para tu honor, Señor, y para la salvación de las naciones. En el nombre de Jesús. Amén.